Vamos a continuar con nuestro curso y lo que vamos a hacer ahora es que a partir de nuestro diagrama de clases vamos a construir la clase en C#, ¿ok? Entonces tenemos nuestra clase triángulo que estamos creando aquí nuestro diagrama UML, nuestro diagrama de clases utilizando la nomenclatura de UML y lo vamos a transformar a un diagrama de clases. Para ello pues ya tengo aquí abierto mi C# 2010 que es el que tengo disponible. Voy a crear un nuevo proyecto de Windows Phone, así lo voy a crear, le voy a dar a aceptar. Ok, vamos a esperar a que nos cree el proyecto. Una vez creado el proyecto, bueno, ya nos aparece aquí en nuestro formulario con el que vamos a trabajar. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es crear la clase. Para ello me voy aquí al menú proyecto, le voy a dar clic en agregar clase. Y le voy a poner el nombre de la clase. Aquí en lugar de clase 1 tiene que decir triángulo. ¿Ok? Tiene que decir triángulo. Y lo que vamos a hacer es que la T debe ser mayúscula. ¿Ok? Y le vamos a dar clic en agregar. Eso nos va a generar un código. Aquí ya lo tenemos. Tiene aquí unos usings. Y aquí está nuestra clase triángulo. Class y el nombre de la clase. La llave que abre, la llave que cierra la clase. Y lo primero que tenemos que hacer es poner nuestros atributos. ¿Sí? Según nuestro diagrama de clases, tenemos el atributo base y el atributo altura. No se puede llamar base porque base es una palabra reservada del lenguaje C#. Le vamos a ponerle base 1. ¿Ok? Y del otro se va a llamar altura y los dos son de tipo dobles. El signo de menos que aparece aquí significa que es privado, es lo que significa el signo de menos. ¿Ok? Aquí lo voy a poner. El signo de menos significa privado. El signo de más significa público. Eso es en la nomenclatura de UML. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los dos atributos, base y altura, que deben ser privados. Entonces vamos a ponerle private, que así es como se escribe privado. Private es de tipo doble. Le voy a poner base 1. ¿Ok? Ya declaré mi primer atributo. El segundo será private, también es de tipo doble. Le voy a poner altura. En este caso ya declaré mis dos atributos. Después de esos dos atributos voy a colocar algo que se conoce como método constructor. ¿Sí? ¿Pero qué es eso del método constructor? ¿Sí? Vamos a definir qué es un método constructor. Un método constructor en C# es aquel que se llama igual que la clase y que sirve para crear el objeto en memoria. Normalmente vamos a tener, hay dos tipos de métodos constructores, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, tenemos así el constructor. El primero es el vacío, que crea el objeto sin asignar valor a los atributos. Y el inciso B es el con parámetros, que recibe el valor para los atributos y lo asigna. Y los asigna, ¿no? Vamos a ponerlo. ¿Ok? Entonces tenemos esos dos tipos de métodos constructores. Básicamente un método constructor lo que hace es eso, es crea el objeto en memoria. Hay dos maneras de crear el objeto en memoria. Uno es vacío, ¿ok? Sin darle valor a los atributos, y otro es dándole valor a los atributos, que es un constructor con parámetros. Ahora, ¿cómo se pone eso en C#? Pues dice que se llama igual que la clase. Por eso es que acá en nuestro diagrama de clases tenemos dos métodos que se llaman triángulo, igual que la clase.
pero si observan, el primero no recibe nada y el segundo está recibiendo un par de parámetros, B1 y alt, que son de tipo doble. El primero es el constructor vacío y el segundo es el constructor con parámetros. ¿Cómo lo representamos en C#? Pues bueno, ponemos public triángulo, porque se tiene que llamar igual que la clase, y ese sería mi constructor vacío. Ese que está aquí es el constructor vacío. Aquí lo voy a poner constructor vacío. Ok. Y ahora lo que sigue ahora es el constructor con parámetros. Igual se tiene que llamar como la clase, public triángulo. Ok. Pero este va a recibir un B1, un doble B1 y un doble alt, que son los atributos. ¿Okay? ¿Qué va a hacer con esos parámetros que está recibiendo? Pues se los va a asignar a la clase. ¿Cómo se los va a asignar? Pues, a los atributos. Se lo va a asignar a los atributos. ¿Cómo se lo va a asignar? Pues voy a decir base 1 igual con B1 y altura igual con alt. Ya le estoy dando los valores a los atributos, es decir, yo voy a hacer llegar los valores para base 1 y para altura a través de invocar el constructor con parámetros, ¿sí?, de la clase, y entonces le va a asignar los valores. Pero ¿qué pasa si yo utilizo el constructor vacío? No le estoy yo asignando valores a base 1 y altura. Para eso me sirven las propiedades, que es lo que sigue. Ahora vamos a poner nuestras propiedades set y get. Ok, ¿cómo las ponemos? Pues bueno, le vamos a decir public, y si mal no recuerdo, según nuestro diagrama de clases, una se llama p base y la otra se llama p altura. Vamos a empezar con p base. Le vamos a poner public doble p base, abro llave, cierro de una vez la llavecita. Y fíjense, aquí adentro es donde voy a colocar el set y el get. Le voy a decir set, abro y cierro llave, y le voy a decir base 1 igual con value. Value es una variable por defecto que utiliza C# para recibir el valor del atributo. En este caso, lo que se guarde en value se lo va a asignar a base 1. Y de esa manera hago mi método set. Y aquí mismo hago mi método get. Le digo get, ok, y le voy a decir return, y lo que yo quiero regresar es el valor del atributo, y mi atributo se llama base 1, entonces le pongo base 1, y de esa manera estaré regresando el valor del atributo, y ya tengo mi primera propiedad. Ahora voy a hacer la siguiente propiedad, que es la propiedad p altura. Public, como son de tipo doble, le pongo doble y le voy a poner p altura. Ok, abro mi llave, cierro mi llave y repito lo mismo, set, ok, y aquí voy a decir altura igual con value, ok, y para el método get, pues ahora lo que tengo que regresar ya no es base 1, tengo que regresar la altura, entonces return altura, ok, entonces estoy regresando ahí también el valor de la propiedad o del atributo, en este caso altura. Ok, ya tengo mis métodos set y mis métodos get. Entonces ya tenemos primero la declaración de los atributos, segundo un constructor vacío y un constructor con parámetros. Ambos me sirven para crear el objeto en memoria. La diferencia está en que uno me crea el objeto pero sin ningún valor para los atributos, y el segundo me crea el objeto en memoria pero ya le asigna el valor a los atributos. Cuando yo ocupo un constructor vacío, generalmente podría yo utilizar los métodos set y get, que en C# se representa a través de propiedades. Creo una propiedad que se llama p base, en este caso yo le pongo así, la p es de propiedad, ¿sí? Ok, que va a tener set y el get. En el set le pongo el nombre de mi atributo igual con value, y decía yo que value es una variable que ya tiene por defecto C#
donde se almacena el valor que va a recibir para ese atributo, en este caso para base 1, ¿ok? Y en el método get lo que hago es regresar el valor de la base 1 a través de decir return base 1, ¿ok? Ahora bien, lo mismo hago para el otro atributo. Por cada atributo yo tendré que crear una propiedad set y get. Lo que me resta, según mi diagrama de clases, es hacer los métodos calcula área y calcula el perímetro. Ambos son de tipo doble, ¿ok? Entonces, aquí voy a poner métodos, ¿ok? Y entonces voy a decir public doble calcula área. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Pues se pone return base 1 por altura sobre 2. Ya tengo ahí el cálculo del área. Es un método común y corriente que en este caso solamente lo que hace es una operación. Y el otro sería public doble calcula perímetro. ¿Ok? Y en este caso pues tiene que decir return. Y vamos a suponer que es un triángulo equilátero, sus tres lados son iguales, entonces voy a decir base 1 por 3. Y listo. Con esto ya tengo mi clase completa, partiendo de un diagrama de clases. ¿Ok? Primero está el nombre de mi clase, class triángulo, que aquí está, el nombre de la clase que es triángulo, seguido de con los dos constructores que los tenemos acá representados en el diagrama de clases, triángulo y triángulo que recibe parámetros. Constructor vacío, constructor con parámetros. Y después tenemos los atributos P base y P altura, que acá están representados como P base y P altura en mi diagrama de clases. Y lo que me faltan son los dos métodos de calcular y calcula perímetro que tenemos aquí abajo. ¿Ok? Con esto ya tendríamos lista nuestra clase para poderla utilizar. En el siguiente video vamos a ver cómo crear objetos a partir de esta clase. Los veo en el siguiente video.